Es posible que en el universo infinito haya más planetas habitados por especies inteligentes. Nosotros solo conocemos el nuestro, la Tierra. Y a veces dudamos de que seamos inteligentes. Por eso, quizá impresionados ante el espectáculo de destrucción y barbarie que habíamos sido capaces de hacer en lo que fue llamada Segunda Guerra Mundial, los países del mundo decidieron crear en 1945 la UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, con la misión de salvar y conservar lo mejor de la humanidad. 40 años después, el 6 de diciembre de 1985, fueron declaradas en España las primeras ciudades Patrimonio de la Humanidad. Yo, que he visto tantas tierras, de todas las ciudades que uno puede elegir para descansar, esta es la más agradable. Tiene buena gente, frugal, que no te acoge de inmediato, pero que es reflexivamente hospitalaria. El clima mezcla y confunde. Todas las estaciones y todo el año parece una permanente primavera. Así definía Tarraco el poeta Lucio Aneo Floro en el siglo II. Hoy Tarragona es una urbe que ha sabido reinventarse, manteniendo el corazón visible de su historia milenaria, envuelta por los colores cálidos que llegan del Mediterráneo. Reconocida como Patrimonio de la Humanidad en el año 2000 por su conjunto arqueológico, Tarragona es un viaje por el tiempo que nos llevará desde la capital de la Hispania Citerior hasta el modernismo, pasando por sus fiestas, tradiciones y aderezado con dieta mediterránea. El conflicto entre cartagineses y romanos suscitó que desde la capital del imperio se buscara un lugar estratégico que les permitiera mantener una base marítima para vigilar la costa. Un punto militar que poco después se convertiría en centro neurálgico de transporte de personas y mercancías. Nacía así una ciudad que se convertiría en una de las más importantes e imponentes del Imperio Romano y que es la esencia de la actual Tarragona. Hoy la muralla recibe a los turistas. Su cometido ya no es el de proteger a la ciudad desde la que se conquistó la península ibérica. Nos traslada al pasado para recordarnos que fue la primera construcción romana de la ciudad. Se utilizó como medio defensivo y para separar el núcleo urbano de las zonas de producción. Levantada en dos fases, con base megalítica y sillares en la parte superior, su altura llega hasta los 12 metros. Aparte de tener el muro, propiamente es la defensa, tenemos otros elementos interesantísimos. Hay 3 torres, una de las cuales se reconstruyó o se reedificó
en el siglo XII, que es la Torre del Arzobispo, llegando a una altura de casi 21 metros. La siguiente es la del Seminario y finalmente la de Minerva, que tiene dos cosas importantísimas para la arqueología del mundo romano, que es la parte inferior de un relieve de esta diosa protectora. Pensemos que Minerva sería como si fuese la santa patrona de Roma, pues la tenemos aquí, un relieve del 200 a.C., que es antiquísimo, y en su interior se encontró un grafiti de un soldado romano que se lo dedica a Minerva, como hacemos ahora con los exvotos en las ermitas, pues eso ya lo hacían los romanos. Todavía se conservan 1100 metros de lo que es, nada más y nada menos, que la muralla romana más antigua que existe fuera de la península itálica, y que pese a las acciones urbanísticas o las guerras, mantiene su esencia casi intacta en la parte alta de la ciudad. Conocer el pasado para entender el presente y decidir el futuro. Eso es Tarraco Viva, un festival de recreación histórica que hace que nos sumerjamos en un viaje de más de 2000 años. Hoy es el día en que el anfiteatro recobra su esplendor. Las luchas de gladiadores y el combate de fieras hacían que unas 14.000 personas disfrutaran mientras presenciaban el espectáculo y creaban una atmósfera enfervorecida. Por supuesto, el gladius, la espada de estos luchadores del siglo XXI, no está afilada. Pero es tal el intento porque el espectáculo sea lo más objetivo posible que nadie está libre de algún que otro susto. Ahora, solo acompañado con la brisa del mar, podemos apreciar el anfiteatro. Sin duda, una de las grandes joyas de Tarragona. Edificado en el siglo II, fue levantado fuera del recinto amurallado de la ciudad. La orografía del terreno hizo que parte de las gradas se excavaran directamente sobre la roca. Está junto a la mar, junto a la playa que conocemos como el Milagro, y aprovecharían este espacio para poder desembarcar los animales que mediante un túnel podían entrar a la arena del edificio de los espectáculos y participar en las grandes representaciones que harían allí, pues, de luchas de animales contra personas, animales contra animales, etc. Un lugar mágico que esconde otros secretos, como ser uno de los pocos anfiteatros que poseen una iglesia en su interior. Y precisamente aquí, un 21 de enero del año 259, se ejecuta al obispo Fructuoso y sus diáconos. Este espacio acaba siendo un punto de veneración y se construye en el siglo VI una iglesia recordando el martirio de estos tres personajes. Y después de la conquista cristiana en el siglo XII, se construye una iglesia románica recordando este espacio, pero ya no en nombre de San Fructuoso, Augurio y Eulogio, sino en nombre de Santa María. Durante el mes de septiembre, los tarraconenses se echan a la calle. 10 días de festividades que entrelazan el fervor religioso con la tradición, los bailes, los correfocs, los gigantes. Un cortejo popular que es una auténtica explosión ciudadana y que a la vez representa el sentido homenaje de la ciudad a su patrona, Santa Tecla. Los tarraconenses viven con pasión y devoción el recorrido del paso de la reliquia del brazo de Santa Tecla.
Cuando regresa a la catedral, llega el momento culminante de la festividad. La Catedral de Tarragona es la joya medieval por excelencia de la ciudad. Edificada sobre un templo dedicado al culto imperial romano, se levantó entre los siglos XII y XIV. Es un ejemplo claro de transición entre el románico y el gótico. La fachada, inacabada por los estragos que causó la peste negra en 1348, es uno de los símbolos de la ciudad. Su rosetón, de 11 metros, abarca toda la amplitud de la nave central. En su interior destaca el órgano y la sillería del coro. El altar mayor románico con su imponente retablo. Y el sepulcro de Juan de Aragón, donde resalta la figura yaciente con gran realismo y perfección. Este espectacular portal románico labrado en mármol blanco comunica el interior de la catedral con uno de los lugares preferidos de los visitantes, el claustro. Su peculiaridad estriba en sus dimensiones. Es el segundo claustro románico mayor de Europa. De entre los 295 capiteles de sus columnas, destaca uno por encima de todos. Los turistas, cuando vienen, van todos lanzados a buscar el famoso cimacio de las ratas, situado en el ala noroeste. Lo relacionan con una leyenda. Un prohombre de Tarragona tenía su casa invadida de ratas. Un día lo visita el rey. Aparecen y queda, pues, ridiculizado. ¿Qué hace? Buscar un supergato de pedigrí extraordinario que pudiera acabar con ellas. Según esa leyenda, el gato se hace el muerto. En definitiva, que las apariencias engañan, que el gato que aparecía muerto, entre comillas, se autorresucita y se da un banquete raticida. El poeta granadino Federico García Lorca afirmó: Tarragona es Roma pura. Uno de los más grandes de la generación del 27 visitó en 2 ocasiones la ciudad. Y tenía razón. Porque caminar por el casco antiguo de Tarragona es hacerlo por una ciudad que destila pedacitos de historia a cada paso. Inscripciones con lápidas romanas que sobresalen de edificios que, pese a ser de construcción o remodelación reciente, esconden una historia milenaria. Para el turista, para el viajero o la persona que le interese ver Tárrago, no solo ver los restos romanos. Los restos romanos están en muchas ciudades, pero restos romanos que estén integrados en una ciudad medieval, que está integrada en una ciudad renacentista, que está integrado en una ciudad modernista del siglo XXI, están en muy pocos sitios. Y no solo lo que podemos ver a simple vista, nos abren la puerta de una vivienda muy especial. Un domicilio que demuestra que los habitantes de Tarragona han convivido con su pasado de tal manera que hay quien puede vivir incluso dentro de la propia muralla.
Los muros que servían de protección son ahora parte de la vivienda de algunos tarraconenses que han sabido reciclar 2.200 años de historia, respetando, en la medida de lo posible, el pasado. Construidas hace 7 siglos, estas bóvedas medievales acogían uno de los mercados más importantes de la ciudad. A escasos metros, una lápida del foro provincial capta la atención de todo el que pasa por la puerta de esta cerería. Y al entrar, atraídos por el encanto de lo desconocido, Xavier Pallés explica a todo el que lo desee una historia plagada de romanticismo, curiosidades, tradiciones y leyendas. Hola, bienvenidos a Cerería Antigua Casa Corderet, 1751, la tienda más antigua de la ciudad de Tarragona, la tienda más antigua de toda Cataluña. Pensad que nos encontramos en el Fórum Provincial, los órganos de gobierno del mundo romano. En época medieval se reconstruyó encima de esta cimentación. Como curiosidad, tenemos una puerta secreta. ¿Por qué una puerta secreta? Durante la Guerra del Francés, la entrada de Napoleón en la ciudad de Tarragona, solo sobrevivieron aquellos que pudieron esconderse en las bóvedas, en las arcadas originales romanas. El Museo de Arte Contemporáneo, fundado en 1976, ocupa 3 casas del siglo XVIII. Un lugar donde deleitarse con obras de diferentes artistas desde finales del siglo XIX. Entre ellas destaca este tapiz de Joan Miró, que tiene una historia de agradecimiento personal con la ciudad. En 1966, la hija del gran artista sufrió un accidente de coche en Montroig del Camp. La trataron hasta que se recuperó. Como muestra de agradecimiento al doctor que la cuidó, Miró creó este tapiz que dibuja la línea del horizonte. Sobre ella, una figura femenina con los brazos estirados hacia el cielo, en el que con una extremidad toca la luna, mientras que con la otra sujeta una figura abstracta que representa a un pájaro. Por aquí, donde hoy podemos dar un agradable paseo, lo hizo hace más de 2000 años el emperador Augusto. Estamos ante lo que fue el centro político y administrativo de la provincia tarraconense. Para hacernos una idea de la inmensidad de esta parte de la ciudad, este conjunto ocupaba 18 hectáreas. Sería la parte monumental de Tárraco. ¿Cómo se organizaban? Separando este espacio de la ciudad había el circo, después una grandísima plaza porticada con centenares de columnas, con granito traído de la zona de Troya, que envolvían un espacio que era una gran zona jardinada, y mediante una vía, que actualmente es la calle Mayor, iría a una escalinata, unos propileos que subirían al templo del emperador Augusto. Desde Tarraco se tomaban importantes decisiones, sobre todo durante el tiempo en el que el emperador Augusto vivió en la ciudad. Nunca antes un máximo mandatario romano había querido vivir fuera de Roma. Se instaló aquí para finalizar las guerras contra los cántabros. Pero el excepcional clima y ese Mare Nostrum al que su estatua mira con serenidad y seguridad, parece que lo encandilaron de tal manera que su idilio con la ciudad duró 2 años. Tarraco fue elegida por Roma por la localización de su puerto. Hoy, este se sitúa entre los más importantes de España. Junto a sus deslumbrantes yates, hay otras embarcaciones más modestas que realizan una labor fundamental en las actividades comerciales y económicas de la región.
El Serrallo es de esos barrios marineros de siempre. Tradición pesquera por los 4 costados, pero que ha sabido reinventarse y modernizarse. Las típicas casas de pescadores se entremezclan con restaurantes renovados donde se puede degustar otro patrimonio inmaterial de la humanidad, la dieta mediterránea. La ventaja de la cercanía y la frescura del producto son elementos clave. Xavi sabe mucho de ambas cosas. Tras más de 35 años como pescador, hoy visita casi a diario La Lonja para nutrir su restaurante del pescado más fresco. Hola, buen día. ¿Cómo está eso? Aquí se encuentra con antiguas compañeras como las rederas que, aguja en mano, aún continúan haciendo su labor artesanal. Buen día, Pitu, ¿cómo está eso? Xavi, ¿qué tal? Buen día, colega. Ese pescado acompañará a la salsa romesco que se hace con los ingredientes que entonces tenían a su alcance los pescadores. Voy para el restaurante a ver qué sacamos con esto. Ajos, pan seco, pimiento seco, aceite, sal y vino. De aquí sale uno de los platos típicos de Tarragona. Eso sí, cada pescador guarda su ingrediente secreto para el romesco. Viviendo prácticamente en una continua primavera, es normal que las terrazas de los restaurantes estén repletas para disfrutar de un vermú o para tomar un café al aire libre. Si retrocediéramos en el tiempo, en la plaza de la Font nos arrollarían las vigas o las cuadrigas. Estamos sobre la arena del Circo Romano de Tarragona, que tenía un aforo de unas 25.000 personas. ¿Difícil de creer? Solo nos hace falta utilizar nuestro smartphone o tablet y una aplicación para comprobar que estamos en un lugar privilegiado. Pero esto es especial, porque normalmente los circos los tendríamos fuera de la ciudad, quedarían abandonados durante siglos, pero este está en el centro urbano de Tárraco, separando las construcciones del Concilio Provincial del resto de la ciudad, pero además ha tenido 2000 años más de vida. Durante siglos, las diferentes edificaciones que se fueron haciendo en esa parte de la ciudad usaron elementos estructurales del circo, reciclando, pero a la vez manteniendo su estructura en pie y haciendo que a la hora de visitarlo podamos incluso hacerlo como si fuera un entretenido juego. Para visitar el Circo de Tarragona tienes dos posibilidades que pienso que son complementarias. La primera es ver la cabecera oriental, que es la que da a la mar. Tienes la visita monumental del circo, que vas a parar a la Torre del Pretorio. Puedes complementarlo con la visita de las bóvedas que hay en la calle Trinquet Vell y en la Plaza de los Sedasos, que están musealizadas o en proceso de musealización. Pero después tienes un elemento de valor añadido, que es la gincana para conocer el monumento. ¿Dónde vamos a parar? Pues a esa serie de bóvedas, de restos del monumento que están escondidas dentro de las plantas bajas de una serie de viviendas que hay en la plaza del Ayuntamiento, por ejemplo, o en la calle, donde puedes tomarte una cerveza o hacer unas compras o visitar tranquilamente estos restos que se han integrado perfectamente en la ciudad de Tarragona. Es probable que todos los que pasan por Tarragona acaben tocando ferro. Una tradición que consiste en posar las manos sobre esta barandilla de 200 metros de hierro forjado que dicen trae buena suerte.
Diseñada por el arquitecto Ramón Salas, se encuentra en el llamado Balcón del Mediterráneo, uno de los lugares con más encanto de la ciudad, donde mirar la inmensidad del mar y dejar atrás el bullicio de la urbe. Lo preside la estatua de Roger de Llúria, un marinero al servicio del rey de Aragón. Su inauguración en 1889 suscitó la polémica sobre si debía mirar al mar o a la ciudad. Finalmente, para que no diera la espalda a los peatones, se decidió que su disposición fuera esta. Tampoco es de extrañar que Roger de Llúria no le quite ojo a la Rambla Nova, la gran arteria principal de Tarragona, donde conviven con trajín turistas y vecinos que confluyen en el que es el punto neurálgico de la ciudad. Caminar por la Rambla Nova es casi como hacerlo por un museo al aire libre. Era un lugar nuevo, un lugar, como ocurría con otras capitales, que era el lugar más especial, el lugar para presentarse en sociedad, para disfrutar e incluso para construir un edificio particular, relevante, diferente, con unas características que se adaptan al modernismo vigente. Ese modernismo que hemos dicho que es comedido, muy señorial, pero también lo era el carácter de la ciudad. Difícilmente pasan desapercibidos edificios como la Casa Salas, con sus sillares almohadillados y barandillas de hierro forjado, o sus ventanales y molduras diferentes en cada uno de los pisos. O la Casa Musolas, o el convento de los Carmelitas Descalzos, que destaca por su campanario y camarín con un toque neogótico que nos trasladan a la Tarragona más modernista y señorial. Modesto visto desde fuera, pocos pueden imaginar lo que nos encontraremos tras esta puerta, el Teatro Metropol. Convertido para este uso en 1908 por el arquitecto Josep Maria Jujol. Este teatro es terriblemente especial. Puede ser una oda al mar, puede ser un barco situado en esa arteria que hemos dicho en la Rambla Nova. Es un barco totalmente soñador, libre, transgresor. Es una muestra de cómo el modernismo sirvió para revolucionar aspectos estéticos y técnicos en la arquitectura. Jujol se adelantó con sus criterios decorativos a los lenguajes que se usarían décadas después. Y que él lo visualizó no como un teatro clásico habitual a finales del siglo XIX, dibujado a la italiana, sino dibujado a partir de su imaginación, de su poderosa imaginación. Barandillas que recuerdan a las de un navío, con pasamanos inspirados en las lanzaderas o agujas que usan las rederas. Escaleras sembradas de peces que son toda una alegoría marítima. Pero si hablamos de modernismo, el nombre que nos viene a la mente es Antonio Gaudí. Y en Tarragona podemos encontrar la que, seguramente, fue la primera y una de las más desconocidas obras del arquitecto: el Santuario de Nuestra Señora del Sagrado Corazón. Una obra que irradia una entrañable historia personal del genio catalán. La muerte prematura de su hermana convirtió a Gaudí en tutor de su única sobrina, Rosa Egea Gaudí. A cambio de la educación de su sobrina, Gaudí se ofreció para diseñar la capilla santuario.
lugar donde yo veo, entre comillas, la rúbrica del genio es que, predominando en toda la estructura arquitectónica, los arcos apuntados de estilo ruskiniano, allí opta por enmarcar una serie de cuadros pintados al óleo con las catenarias, los célebres arcos gaudinianos que tanta importancia después conseguirían. Vamos a ir a la colla a hacer castells, Aisha? Sí. ¿Sí? Bueno, ¿tú sabes los valores de los castells? Sí. Es muy importante. El primero. Fuerza. Hay que tener fuerza, ¿no? Y Equilibrio. para estar allá arriba, a ver, ¿cómo haces el equilibrio? Muy bien. Valor para subir, ¿no? Ah, bien, Valentina, bien, bien, bien. Lleva la Valentina cuarta, cheque el otro, Y sobre todo, al seny, que es tener la cabeza clara y no hacer tonterías. El valor de los castells es la unión de todos los esfuerzos. Esto es lo importante. El compañerismo entre todos. El ayudarnos unos a otros. Hombres y mujeres de todas las edades y condición física ensayan todo el año para construir un castell. peu, vinga, tens amb la motxilla. Molt bé, Lluc, seguim suau, fantàstic. Estas torres humanas de varios pisos de altura han sido declaradas Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Enxanet, amunt. Las collas castelleras se marcan como objetivo la Fiesta Mayor de Tarragona, Vinga, va, Aixa. Santa Tecla. Molt bé, fort, fort, aquest castell. Vinga, un treball de desgast. Es la expresión máxima del esfuerzo de todos para conseguir el objetivo común, crear un castell, desafiando las leyes de la naturaleza. Vale, vinga, va, els del 3 amunt. Els del 2 amunt. Aunque no siempre ese esfuerzo arroja el resultado esperado. Pero como si fuera un reflejo de la vida misma, caerse está permitido. Lo importante es levantarse de nuevo juntos, superarse para lograr el objetivo y conseguir coronar el castell.
Al día siguiente, y casi sin descanso, llega el momento de los llamados pilars caminant. Por orden de antigüedad y formando un pilar de 4 alturas, las collas han de subir y bajar las escaleras de la catedral y recorrer, sin caerse, unos 500 metros hasta llegar a la plaza de la Font. Esfuerzo recompensado por los gritos de ánimo del público, que agradece así que la enxaneta, o persona que corona el castell, sea upado al balcón del ayuntamiento. Nos alejamos un poco de la ciudad para ver lo que pudo ser el origen de todas las construcciones de Tarraco. Diríase que los romanos dejaron de extraer piedra hace solo unos días en la cantera del Médol, porque todavía pueden observarse diversos frentes de talla y bloques a medio trabajar. El color dorado de las construcciones romanas de Tarragona sale de esta piedra calcárea del Mioceno. En el centro destaca esta enorme parte de piedra no excavada, la conocida como aguja del Médol, que deja constancia de dónde se iniciaron los trabajos en la mina. Muy cerca encontramos uno de los monumentos funerarios romanos mejor conservados de la península, la Torre de los Escipiones. De planta cuadrada y con 3 cuerpos superpuestos que van decreciendo en tamaño, todavía podemos apreciar 2 relieves que representan al dios Atis. Y es que los romanos tenían prohibido enterrar a sus difuntos dentro del recinto amurallado. En 1923, durante los trabajos de construcción de la fábrica de tabacos, se descubrió la necrópolis paleocristiana con más de 2000 tumbas, criptas, estatuas y ajuares que nos descubren la vida de Tarraco a través de la muerte. En los cementerios también tenemos un elemento muy importante que son las inscripciones funerarias. Pensemos que en Tarragona es de los sitios del mundo antiguo donde hay más inscripciones en latín. Después de Roma, nos vamos a más de 2000 piezas enteras o fragmentadas que nos están hablando de la sociedad de la época. Los nombres de la gente, el origen, las relaciones familiares de la gente que han enterrado a los suyos en Tárraco, las relaciones también con los esclavos, su oficio, su profesión, su carrera política, la edad, y todo esto a partir de unos textos grabados en la piedra que se hacían en aquella época, como ahora lo hacemos en las lápidas de los cementerios. No hemos cambiado nada. En esta muestra del Museo Nacional Arqueológico se encuentra una de las joyas descubiertas en la necrópolis. Esta muñeca articulada de marfil pertenecía a una niña de unos 5 años y se concibió como un juguete para la eternidad. Esta reliquia se exhibe en una muestra que aglutina elementos del rico pasado de Tarragona. Vestigios como el lampadario del Negrito. O el impresionante mosaico de la Medusa, inspirado en el mito de Perseo. En la parte baja de la ciudad podemos comprobar cómo el paso de los siglos puede cambiar la fisionomía de una ciudad, pero no su espíritu. Estos restos pertenecen al foro local de Tarraco. Era el centro social, religioso y sobre todo comercial de la época. Todavía podemos apreciar los restos de una basílica, la curia y los locales comerciales.
Algunas de las huellas de calles y casas romanas que todavía se conservan nos hacen tener una idea de cómo era la trama urbana de la ciudad. Conocido también como el Foro de la Colonia, era el lugar de encuentro y reunión. Por eso, muy cerca se construyó el Teatro Romano. Pese a que su estado de conservación no es óptimo, aún se pueden vislumbrar partes de la gradería, el hemiciclo y el espacio escénico. A escasos metros del foro local, encontramos uno de los puntos de encuentro actual de Tarragona, el mercado. Es un espejo fabuloso del arte y de la sociedad de primeros de siglo. Las características que reúne este mercado son realmente interesantes. Por ejemplo, si nos acercamos a él, encontraremos detalles de este modernismo que recibe la ciudad, que acoge la ciudad y que es muy armonioso, es especialmente acogedor con las tendencias que llegan de Europa. Se construyó en 1915 para centralizar los distintos puntos de venta repartidos por la ciudad. Con gran luminosidad, es un espacio de venta tradicional donde el pescado, la carne, las frutas y las verduras se fusionan con una elegante arquitectura. Mira, 2 kilos en gas. A las 12 y a las 6 cada día, la Plaza Corsini mira hacia el reloj del mercado de la ciudad a ritmo de pasodoble. Las figuras del carrillón inician su desfile y la música hace que a vecinos y a turistas se les pare el tiempo e incluso terminen bailando frente a este edificio. A veces necesitamos buscar paz, naturaleza y disfrutar del silencio de uno de esos lugares que no ha sido invadido por la multitud. Y el sitio perfecto para hacerlo es el Bosque de la Marquesa, a solo 8 kilómetros de la ciudad. La marquesa de Bárcena, Caridad Barraqué, se negó a venderlo, pese a las sustanciosas ofertas que recibió para urbanizar esta zona. Hoy sigue siendo un lugar perfecto para hacer cualquier deporte al aire libre. Haciendo paradas casi obligatorias para disfrutar de los numerosos miradores naturales al Mediterráneo. Desde aquí podemos acceder a uno de los 15 kilómetros de playa que bordean Tarragona. Una de las más especiales es la conocida como la Playa Fonda o Cala de Waikiki. Con tan solo 200 metros de longitud, su arena fina, el color dorado de los acantilados que la bordean y sus aguas cristalinas son un auténtico paraíso cerca de la ciudad. El castillo de Tamarit, construido en el siglo XI, flanquea la playa que lleva su nombre y que está rodeada por un entorno natural prácticamente virgen. La conocida como Costa Dorada, con sus aguas calmadas y ese color tan peculiar de la arena, hace de ella un lugar ideal para perderse en cualquiera de estas calas, casi vírgenes, o entre el bullicio de sus playas familiares. Cuenta la leyenda que San Magí hizo brotar agua de las rocas de la Brufagaña para dar de beber a los soldados que lo conducían hacia su martirio.
Cada año, en su honor, los costaleros llegan a Tarragona con carros y caballos y reparten esa agua milagrosa a su llegada a la particular capilla de San Magí, una iglesia que destila ambiente marinero. Los romanos conocían muy bien la importancia del agua. De hecho, construían sus ciudades en lugares donde fuera fácil proporcionar agua potable a sus habitantes. El llamado Acueducto de les Ferreres también es conocido como Puente del Diablo, por una leyenda muy famosa en la ciudad. Una persona se le encarga construir el monumento, no tiene tiempo, no tiene los medios, se le aparece el diablo y le promete construirlo en 3 días o en una noche o lo que sea, a cambio de quedarse con el alma del primer ser vivo que pasa por allí. Esta persona aquí en Tarragona pacta con el diablo, pero no pasa él por el acueducto, sino que envía un burro y el diablo es engañado y se ha de quedar con el alma del burro y no con el alma del constructor. Fue la construcción encargada de llevar el agua a la ciudad desde el río Francolí. Utilidad y belleza. Construido por orden del emperador Augusto en el siglo I, se conserva en un estado casi inmaculado. Situado a 4 kilómetros al norte de la ciudad, la arquería del acueducto mide 217 metros de largo y 27 metros de altura máxima. Y desde hace 2000 años avisa a los visitantes de que no están llegando a cualquier ciudad. Habría una conducción bajo tierra de unos 15 kilómetros que cuando llega a un barranco, que es donde está el puente, han de salvarlo. Entonces tienen varias soluciones. La primera es continuar la conducción siguiendo el desnivel del barranco, sería añadir 2 o 3 kilómetros más a este sistema de traída de aguas. La otra solución sería construir un sifón y la otra solución es construir un puente por el cual pasaría la conducción. ¿Qué es lo que hacen? Claro, esto es más caro, pero tiene un significado. Hemos de pensar que la arquitectura en época romana no tan solo es utilitaria, sino que está explicando el poder, el imperio de Roma a la gente que vive en ese territorio. Ciudad Patrimonio de la Humanidad desde el año 2000. Patrimonio cultural inmaterial por sus castells y por su gastronomía mediterránea. Todo en Tarragona parece estar hecho para atraer. Lo sabían los romanos, que hace más de 2000 años ya la eligieron como una de las ciudades más importantes de Hispania. Su espíritu continúa vigente hoy en día. Tal y como describía en el siglo II el poeta Lucio Anneo Floro. Si los hados me niegan a Roma como patria, que al menos me sea permitido quedarme aquí. ¿Qué he de decir? Sino que la costumbre es una fuerza poderosa. Lo cierto es que ahora, después de mi larga estancia aquí, esta ciudad me gusta.